En este video les hablaremos sobre el origen y evolución de la propiedad. En la época prehispánica, hasta 1521, el rey era el propietario originario del territorio, donde existían varias clases de propiedad, las cuales eran las tierras del rey, tierras de los nobles, tierras del pueblo, tierras de los barrios, tierras para la guerra y las tierras de los dioses. En la época colonial de 1521 a 1810, el rey de igual manera seguía siendo el propietario originario del territorio, pero ya con clases de propiedad diferentes, como lo eran la propiedad pública, propiedad privada, en el cual entraban las haciendas, latifundios, colonias y clero, y la propiedad comunal, que era el ejido y fundos legales, las tierras para habitarlas y explotarlas, pero sin disponer de ellas. Ya en la época de independencia de 1810 a 1910, nos marca que la nación es la propietaria originaria de la tierra. En las clases de la propiedad eran de igual manera propiedad pública, propiedad privada y propiedad comunal. Cabe señalar que la propiedad es un derecho real oponible a terceros, en el cual también existe propiedad originaria y propiedad derivada. De la propiedad originaria se deriva la propiedad pública, donde nos marca que es la nación la propietaria originaria. Aquí el sujeto de la propiedad pública es el gobierno y el gobernado. La propiedad es inalienable, inembargable e imprescriptible. En la propiedad derivada nos marca la propiedad privada, el cual el sujeto es la persona física o moral. En la propiedad privada existe los individual, particular y pequeña propiedad, y el social, las comunidades y los ejidos. La repartición de tierras en la época revolucionaria comienza con el general Francisco Villa. Este reparto de tierras se hace en Durango el 23 de agosto de 1915. El gobernador del estado de Chihuahua creó la Comisión Agraria, en la cual Villa ponderó que se les diera tierras a los miembros del ejército, los cuales, al no poder ir a representar a su persona en la repartición de tierras, mandaron sus apoderados legales, con lo cual tuvieron derecho a reservar tierra de los latifundios. Es importante destacar que la concesión agraria de los hombres del norte y del sur era diferente, ya que los hombres del sur, como lo dice Antonio Díaz Soto y Gama, ideólogo de Emiliano Zapata, la preocupación principal de ellos era la restitución y dotación de tierras comunales a los pueblos, según el Plan de Ayala. Este reflejo es el fiel reflejo del pensamiento suriano, en tanto que los del norte, desde San Luis Potosí, Jalisco y Zacatecas, la preocupación y la solución al problema consistían en el fraccionamiento de los latifundios y la creación de pequeñas propiedades. ¿Cómo es diferente la concepción de la repartición de tierra entre los del norte y los del sur? Los del sur siguen teniendo la creación de ejidos y respetando la propiedad comunal, mientras que los del norte se empecinaban o creían que la creación de estancias ganaderas para el desarrollo de la agricultura y la ganadería eran lo mejor. Más adelante, Díaz de Soto y Gama, político, ideólogo de Emiliano Zapata, dice y piensa que la creación de un medio rural en la repartición de tierras en el sur crea una clase media rural constituida no ya por ejidatarios dedicados casi exclusivamente al autoconsumo, sino por esos dinámicos agricultores que en nuestro país se conocen con el expresivo de nombre de rancheros. Díaz Soto y Gama hace hincapié en que los rancheros del norte eran los indicados para la subsistencia popular de la población de México en la época revolucionaria. Tan así fue el reparto agrario desde 1911 hasta 1921 que México fue autosuficiente en cuanto a la producción agropecuaria de ese tiempo, incluso en la época de guerra. Pero fue el 6 de enero de 1915, con Venustiano Carranza en su calidad de primer jefe del ejército constitucionalista, cuando se promulga la primera ley agraria, que en este sentido nos lleva y como nombre, que será su trascendencia, que se convertiría en la raíz, fundamento y punto de partida de todo el sistema agrario mexicano del siglo XX. Quiere decir que desde Venustiano Carranza fue en los inicios de la repartición de tierras a manera de ejido. Con la ley agraria de Carranza, que enarboló los abanderados de Francisco Villa, se le quitó las banderas agrarias que enarbolaba Francisco Villa. Carranza, zorro viejo, zorro conocedor de la política, le quitó ya su programa social en la repartición de tierras. Y también, preocupado por el crecimiento de Emiliano Zapata y lo que principalmente la chusma que comandaba Emiliano Zapata, que querían la restitución de tierra comunal ejidal, Venustiano Carranza creó la repartición de tierras en su ley agraria.
Pero aún más, la ley agraria de la época de revolución se dice que el autor real de la primera repartición de tierras la logró Luis Cabrera, que se expidió dentro del marco de la revolución y unos meses después de las que aparecieron Francisco Villa y la Emiliano Zapata. Luis Cabrera ponderó la primera ley antes que Zapata, antes que Villa y antes que Carranza para la repartición de tierras. Con la ley del 6 de enero de 1915, los campesinos tenían en posibilidad de recuperar la posesión y el usufructo de los terrenos. Esta ley, que se creó durante la Convención de Aguascalientes, había hecho que los indígenas despojados de sus tierras fueran restituidos con los bienes que habían perdido a manos de los latifundistas. Madero, en el plan de San Luis, avanzó la idea de la restitución de tierras a los antiguos poseedores, los campesinos, a quien se le han despojado. Zapata en su momento proclama el derecho de los pueblos de entrar en posesión desde luego, es decir, inmediatamente tomar posesión de los grandes latifundios que se han creado durante la época porfirista. La consagración de los derechos de los campesinos obreros de los sin tierra y sin riqueza, nuestra ley suprema transformó e incrementó el sentido de la Constitución. El 5 de febrero de 1917 tuvo la promulgación ya en forma real y que apareció en el periódico oficial de la Federación, con lo cual se hizo ya la ley, el reparto agrario elevado a ley. El general Álvaro Obregón, el 28 de diciembre de 1920, promulgó la ley de ejidos, con lo cual se regula el uso y la tenencia de la tierra. La tierra había estado repartiéndose desde 1911, desde Francisco Indalecio Madero hasta Álvaro Obregón, pero no se le ha dado el uso oficial ni la normatividad vigente para que se creara y se formara la creación de ejidos. El 26 de abril de 1927 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la dotaciones y restitución de tierras y aguas que promulgó el presidente de la República, General Plutarco Elías Calles. Venimos después de Obregón a que Calles promulga y le adosa la ley federal, la ley de dotación y restitución de tierras. Ya vemos que se va formalizando más la tenencia, la restitución y el aporte de tierras para que la gente no tuviera que pelear ya más por sus tierras. Luego vamos a tener que el 27 de abril de 1943 siguió el reparto agrario. Siguió haciendo el reparto agrario con el México independiente, con el México por revolucionario. Se publica en el Diario Oficial de la Federación el Código Agrario, en esta ocasión promulgado por el presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, en el cual se consideran las concesiones ganaderas, estableciendo los límites inafectables en estos gastos. El 16 de abril de 1971 se promulgó el citado medio de difusión de la Ley Federal de la Reforma Agraria, esta vez por el presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez. Aquí le adosó a la ley un requisito indispensable, que la tierra necesariamente debía conservarse en explotación para no ser afectada, es decir, que si se deja de cultivar por más de 2 años, si los cultivos fueran ilícitos o se rebasaron los límites de la pequeña propiedad, no procedería a la indemnización, pues su afectación debía considerarse como una sanción. El 6 de enero, en la época neoliberal, el presidente de la República, licenciado Carlos Salinas de Gortari, publicó en el periódico oficial de la Federación su reforma al artículo 27 de la Constitucional en materia agraria, con lo cual se dio por concluido el reparto agrario. Ya dijo que ya no había tierras que repartir, que había cumplido la revolución y dio con ello un nuevo giro y por ende un nuevo rostro del agrarismo mexicano de nuestro tiempo. Esta reforma apareció al propósito de superar los obstáculos que hacían patente el impedimento para mejorar las condiciones de vida del campo, cuyos niveles de bienestar languidecían cada vez más sin permitirle vivir con cierto decoro y dignidad. Esta reforma del 92 de Carlos Salinas de Gortari le dio certeza jurídica a la posesión del ejidatario en cuanto a la parcela o la tierra que le correspondía. Ya esta ley ya apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 1992, en el cual ya se entró en vigor la misma ley promulgada por Salinas de Gortari. Aquí vemos que ya la evolución de la época por revolucionaria de la tenencia de la tierra fue más que manifiesta, llegando hasta la época de Salinas de Gortari. Pero un dato interesante, un dato muy importante que tenemos es que la primera tierra expropiada de un latifundio la realizó el general Lucio Blanco. Lucio Blanco en 1913 tomó la hacienda de Los Borregos, propiedad de Félix Díaz, sobrino del general Porfirio Díaz, ubicada en Matamoros, Tamaulipas, e inició el reparto agrario ya en forma. Fue el primero que inició el reparto agrario de un latifundio, lo cual no le gustó a Venustiano Carranza. Venustiano Carranza planeó quitarle la bandera a Lucio Blanco, con la cual inició el reparto agrario ya en forma. Antes que nada, Lucio Blanco en 1913. Clasificación de las acciones agrarias. Las acciones agrarias o procedimientos agrarios, como también se suelen denominar, se pueden clasificar desde diversos ángulos, como pueden ser por importancia, origen, contenido y tipo de actividad que rigen, tal como lo veremos enseguida.
Tipología de las acciones agrarias. Podríamos decir que estas son las acciones agrarias típicamente originales que crean un nuevo núcleo agrario. Esto viene a significar las acciones agrarias madre. Acciones agrarias constitutivas de derechos. Son aquellas que crean un derecho principalmente para los grupos solicitantes. Estas acciones tienen la característica de verdaderos juicios, donde confluyen aspectos de carácter administrativo y jurídico. Acciones agrarias declarativas de derechos. Son aquellas en las cuales ya existe un derecho de origen, es decir, preexiste, por lo que la autoridad agraria únicamente reconoce la existencia original de este derecho mediante la declaración respectiva, a través de una resolución presidencial o sentencia en los tribunales agrarios. Tipología de las acciones agrarias en relación con la existencia de los núcleos agrarios. Acciones agrarias originales son aquellas que crean un nuevo núcleo agrario. Las acciones agrarias complementarias son aquellas que, existiendo un núcleo previamente constituido, únicamente completan, amplían o reducen la superficie originalmente dotada. Tipología de las acciones agrarias que modifican superficie de núcleos agrarios. Estas se clasifican a su vez en aquellas que suman superficie y otras que restan superficie a los núcleos agrarios. Acciones agrarias que restan superficie son de división de ejido, permuta, expropiación de bienes ejidales y comunales y dominio pleno. Tipología de las acciones agrarias relacionadas con los derechos individuales de los ejidatarios en los núcleos agrarios y tipología de las acciones agrarias mixtas. Tipología de las acciones agrarias colaterales. Tipología de las acciones agrarias accesorias. Estas son aquellas que, sin estar en las clasificaciones expuestas, inciden en la creación de derechos colectivos o individuales de los núcleos agrarios o en su vida interna. Ahora bien, una vez enlistadas las acciones agrarias, procederemos a hacer una breve descripción de ellas con el fin de complementar la concepción aproximada de las mismas. Dotación de tierras. Es el procedimiento mediante el cual se conceden tierras a los núcleos de población solicitantes que carezcan de ellas para satisfacer sus necesidades agrarias. Restitución de tierras. Es el procedimiento que sigue para devolver las tierras a los núcleos de población que hayan sido objeto de despojo en violación a los presupuestos del artículo 27 constitucional. Ampliación de ejido. Es un procedimiento por el cual se proporciona una superficie adicional de tierras a los ejidos que han sido dotados anteriormente. Ampliación automática. Consistía en disponer de superficies aledañas a las afectadas por la resolución presidencial para contemplar necesidades agrarias del núcleo agrario. Dotación de aguas. Es el procedimiento encaminado a proporcionar volúmenes de agua a los núcleos de población para riego de terrenos ejidales o comunales, los cuales no fueron concedidas como de esta calidad por la resolución presidencial o confirmatoria de tierras. Accesión de aguas. Es el procedimiento tendiente a fijar los volúmenes de aguas para riego que corresponden a la superficie que de esta calidad conceden las resoluciones presidenciales dotarias. Incorporación de tierras al régimen ejidal. Los núcleos de población que por alguna de las formas legales adquieren terrenos sujetos al régimen de propiedad privada podrán solicitar a la autoridad agraria su incorporación al régimen ejidal. División del ejido. Es el procedimiento mediante el cual se lleva a cabo la separación de bienes de un ejido que, por razones topográficas, políticas, económicas o culturales, mantienen una explotación fraccionaria o que no les es posible lograr una unidad armónica. Fusión de ejidos. Es el procedimiento a través del cual se realiza la unión de los bienes y derechos de dos o más ejidos. Núcleo de centro de población ejidal. Es el procedimiento por el cual un grupo de campesinos que haya sido posiblemente beneficiados por cualquiera de las acciones agrarias se le dota de tierras en otra parte, distinta a la que solicitaron dentro de su propio estado o dentro de la República Mexicana. Expropiación de bienes ejidales y comunales. Este es el procedimiento mediante el cual se expropian los terrenos de un núcleo ejidal o comunal por causa de utilidad pública. Permuta de bienes ejidales. Es el procedimiento a través del cual los ejidos o ejidatarios intercambian sus bienes y derechos parcial o totalmente. Inefactibilidad agraria. Es el procedimiento que promueven los pequeños propietarios dueños de terrenos agrícolas o ganaderos. A manera de conclusión, el proyecto y programa de reforma agraria que se configuró y se manufacturó allá en la edad temprana de la Revolución recogió las experiencias del largo y sinuoso camino hasta su agotamiento y crisis del drama de la tenencia de la tierra en nuestro país. Esperemos que este video les haya sido de utilidad. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias.